Hola a todos, el día de hoy quiero presentarles el tema del ensayo, el ejemplo que vimos en la clase anterior, pero voy a terminar con estas sugerencias de preescritura, escritura y posescritura, y por ahí otra sugerencia más que creo que les va a ser de fundamental importancia. Por eso me voy a apurar un poquito con la preescritura porque este tema ya lo tocamos en varias sesiones. Solamente quiero darles estos tips que hice o que sinteticé en este modo. Y bueno, lo primero que tienes que hacer para empezar a tener una idea de lo que vas a escribir es elegir, obviamente, el tema. Ustedes ya lo hicieron, incluso me lo entregaron y establecieron este tema a partir de la idea principal, de la idea que va a generar todo su desarrollo. Establecer una postura desde el principio es importante, si estás a favor o en contra de lo que vas a desarrollar. Recopilar, comparar y analizar información, por supuesto que es fundamental. Para que tú puedas argumentar tus ideas, tienes que buscar información y esa información ve haciéndola en notas. Es decir, si hay algo relevante dentro de lo que estás buscando, de esa información que encontraste, ve haciendo notas. Yo aquí te sugiero dos cosas. Una, puedes utilizar post-its para ir anotando tus ideas. Puedes utilizar hojitas recicladas donde vas haciendo ideas y vas anotando de dónde vas sacando esa información, cuál es el libro, cuál es el artículo, cuál es el medio digital. Y colocas ahí la cita o la ficha o el texto o la paráfrasis que vas a utilizar en tu texto para certificar lo que estás diciendo. Y por otro lado, también puedes utilizar una libreta especial donde hagas esas notas para que no las confundas con notas de otra materia. Organizar tus ideas en un esquema, esto ustedes ya lo hicieron al principio. Lo que yo les sugerí fue que una vez que ya tuvieran su mapa mental, en este caso yo les pedí un mapa mental general de las ideas que van a desarrollar en su ensayo, sí sería importante que hicieran este esquema de nuevo, pero ahora con las ideas jerarquizadas y organizadas. ¿Qué quiere decir eso? Van a organizar estas ideas generales de su mapa mental desde cuál es la idea principal y cuáles serían las ideas secundarias y en qué orden las van a ir desarrollando. Eso es importante porque les sirve como un tipo de escaleta, como un tipo de guión que les va a permitir ir redactando de forma organizada su ensayo. Y finalmente, elaborar las fichas bibliográficas o las referencias. Acuérdense que le llamamos a la última sección referencias y no bibliografía, porque no todo se saca de libros. En este caso, las fichas son importantes porque de esta manera, cuando tú vas escribiendo y vas utilizando este tipo de citas dentro de tu texto, vas haciendo la ficha y ya no tienes que regresar a hacerla. Para hacer estas fichas les voy a dar un tip bien importante que espero que tomen en cuenta, que lo consideren, que les va a facilitar además muchísimo toda esta organización final de su trabajo, de su ensayo. Para un siguiente momento les voy a hacer estas sugerencias durante la escritura. ¿Qué van a hacer? Bueno, desde la introducción, anunciar tu postura, si estás a favor o en contra. No decirlo de esa manera, ya les había indicado que no explícitamente. ¿Por qué? Porque entonces la escritura se va a ver muy dura y un ensayo es una reflexión profunda. Si se trata de una reflexión, nunca vas a convencer a nadie de lo que estás diciendo si, por ejemplo, le gritas, ¿no? Cuando estás hablando con alguien y le empiezas a gritar o empiezas a insultarlo, pues por supuesto que tu discurso no va a ser convincente en lo absoluto. ¿Qué es lo que necesitas hacer? Tratar de convencer con argumentos. Por eso desde el principio hay que dejar clara la postura, pero de una forma muy diplomática. 2, apoyar con argumentos, ejemplos y estadísticas esa postura. Es importante que haya datos que sustenten la información porque, insisto, no toda la información de un trabajo escrito puede salir de su propia experiencia. No podemos experienciar todo lo que pasa en el mundo. Por tanto, es importante que apoyes con argumentos, ejemplos y datos tu postura. 3, sé concreto. ¿Qué quiere decir esto? Que no le des muchas vueltas al asunto y ve al grano. Muchas veces nos enfocamos en decir algo de maneras tan diversas que al final no se entiende lo que estamos diciendo y el otro no comprende lo que le estamos diciendo. Por eso es importante ser concreto. Sintetiza. 4, para decir mucho con pocas palabras. Sobre todo en la introducción, como es el planteamiento del problema, es donde estás presentando el tema y tu postura, es importante hacerlo de manera sintetizada, es decir, no expandir demasiado la escritura, no extenderte demasiado, no ser tan rebuscado, sino ser claro y directo. Esto es de lo que voy a hablar y lo voy a hablar así desde esta postura. 5, lenguaje claro, directo y sencillo. 6, coherencia, que las ideas estén organizadas y jerarquizadas, lo que ya les había dicho. No puedes empezar a hablar de algo en un párrafo y hablar de otra cosa en el mismo párrafo. Un texto, para que se entienda, debe de tener párrafos organizados por ideas. Un párrafo habla de una idea o desarrolla una idea. El segundo párrafo desarrolla otra idea que está relacionada con la primera. El tercer párrafo es otra idea que está relacionada con las dos primeras. El cuarto que está relacionado con las tres primeras ideas y así sucesivamente.
Siempre jerarquizando la información. Jerarquizar significa organizar de lo más específico a lo más general o de lo más general a lo más específico, dependiendo de las necesidades de tu trabajo. Y finalmente, los párrafos se construyen a partir de una idea central, que es lo que les decía, y alrededor de la cual giran otras ideas que explican esta idea general. Cada párrafo explica una idea. Por tanto, tú no puedes, insisto, hablar de una cosa en un párrafo, hablar de 3 cosas al mismo tiempo en un párrafo. Tienes que hablar de una, centrarte en esa, y todo lo que está alrededor de esa idea central deben de ser ideas secundarias que apoyan a tu idea central. Así se construye un párrafo y así se construye un texto. Durante la posescritura, es decir, después de que ya escribiste tu ensayo, ¿qué hay que hacer? Releerlo. Es importantísimo. Yo les había sugerido que si lo puede leer alguien que no sea ustedes, porque ustedes cuando ya escriben están viciados por la misma escritura, a lo mejor ya no se percatan de los errores gramaticales, de vicios de lenguaje, errores ortográficos, de puntuación. Por eso es importante que alguien más lo pueda leer, pero si no tienes a nadie más que lo lea, vuélvelo a leer y vuélvelo a leer las veces que sean necesarias hasta que encuentres que los párrafos están en orden, que utilizaste los signos de puntuación correctamente, que has usado un vocabulario variado y apropiado según el tema del que hablas, que estás cuidando la ortografía y que estás satisfecho con lo que escribiste. Y si no estás satisfecho, reescribe hasta que quedes satisfecho completamente. Y por último, esta es una joya. Bueno, son 2 joyas. Hay más, pero estas 2 me parecen maravillosas. Para las referencias les dije que les iba a dar una serie de fichas para que las fueran organizando. Pero hay una cosa mejor que las fichas, que son estos 2 organizadores de referencias. ¿A qué me refiero? Son páginas que te permiten, con ingresar los datos de tu fuente de información, organizarlas. Las organiza y te hace directamente las referencias. Tenemos esta, que es escribir, que también te sirve como detector de plagio. Si tú quieres saber si alguien se plagió una idea, puedes colocar ahí el nombre del autor y te aparece el texto, te la busca, o puedes poner la cita, la referencia, directamente y te aparece si es plagio o no. Y por otro lado tenemos la página de la biblioteca del ITES, que esta es la que más me gusta porque es mucho más simple de utilizar que la primera, pero cualquiera de las 2 son maravillosas. En el caso de esta, quiero mostrarles rápidamente cómo funcionan. Voy a copiar el link porque desde aquí no me lo va a dar. Entonces yo lo voy a pegar y me va a aparecer la página de esta manera, escribir, y si se dan cuenta, ahorita me va a aparecer aquí lista de referencias. Si ustedes utilizaron un libro de texto, por ejemplo, un libro, o una página web de donde sacaron la información, o es una revista científica, lo único que tienen que hacer es darle clic qué quieren citar o de qué quieren hacer referencia, que hay otros. Pero yo voy a hacerlo de un libro, por ejemplo. Y entonces le das en libro y te van a aparecer todos estos elementos que tienes que llenar para que al final haga la referencia, la construya este programa. Entonces vas a poner aquí no, vas a empezar por tipo de libro. De hecho, si tienes dudas cómo rellenarlo, en el signo de interrogación te aparece qué es lo que tienes que rellenar. Con una vez que lo leas, te puede servir. Que si es un libro, que si es un capítulo, que si es una obra de varios volúmenes o es la entrada de un diccionario. Vamos a suponer que es un libro o colección. Si es impreso o digital, lo tienes que marcar. Yo voy a poner impreso, es solamente un ejemplo. El título del libro, vamos a poner el ensayo. Estoy inventando, Colaboradores. En los colaboradores, si le dan interrogación, te dice, generalmente se pueden encontrar en la portada quienes colaboraron para la elaboración de este libro, y tienes que colocar aquí las iniciales. Entonces, las iniciales del nombre, por ejemplo, Juan Manuel, sería J.M. Es punto. Así se tiene que escribir. Ahí, de todos modos, le dan una interrogación y les va a aparecer cómo. Y el apellido Soriano, por poner un ejemplo, ¿ok? Ahora, en la edición, número de edición, generalmente lo encuentran en la contraportada o a veces está en el forro, atrás de la portada, y voy a ponerle número 2, por poner un ejemplo. El número de volumen del libro, en este caso nada. En editorial voy a poner Editorial Patria. Obviamente aquí tiene todas las editoriales, el grupo Editorial Patria. Ya te pone la ciudad directamente porque la editorial es de México. Directamente. Fecha de publicación voy a poner 2002. Y citar fuente. Cuando le das citar fuente, miren, ¿ya vieron qué maravilla? Te pone el apellido, las iniciales, el año
El título, además te lo pone ya directamente en cursiva, esto es maravilloso. La edición, entre paréntesis, ¿cómo va? Lugar, Ciudad de México, Grupo Editorial Patria. Y así, directamente te hizo la referencia y ya lo único que haces es copiar, vean, pueden copiar o compartir o citar en tu texto, haz clic para copiar y pegar. Y ya, así de fácil. Si quieres borrarlas, nada más le das clic aquí y ya las puedes borrar. ¿Ok? Sí, eliminar. Pero como te va quedando, te va guardando aquí el caché, te van a seguir apareciendo. Si tú te registras, vas a tener tu lista de referencias que puedes utilizar en lo posterior. Otra es esta que también me gustó muchísimo, que voy a mostrarles cómo funciona. Esta también es muy buena. Digo, en la particular también me gustó. Se me hace un poquito más fácil, pero las dos son muy buenas. Este es del ítems. Y lo que vas a hacer es igual, si tu fuente es un libro, una revista, un periódico, enciclopedia, libro, web, etcétera. Si tu fuente es el artículo de un periódico, de una revista o una base de datos, le das clic aquí. Yo le voy a dar en libro igual y aquí vas a poner lo mismo. Autores, revisen, recomendaciones generales. 1, recuerda verificar la ortografía, el uso de mayúscula en nombres propios de autores, acentos, etcétera. En el campo autor solo se escribe el apellido paterno y de los nombres. Únicamente se escribe la letra inicial con un punto, por ejemplo, ahí. Entonces vamos a poner Soriano, coma, J.M. Juan Manuel, por poner un ejemplo. Año de publicación, 2002. Título del libro, El ensayo. Lugar de publicación, México. Editorial, Patria. Cópiale y pégale en tu documento. Generar ficha y ahí está. Ya te la generó. Directamente nada más copias y pegas, ¿ok? Entonces son dos organizadores de referencias que a mí en lo particular me parecen de gran utilidad. Si tú quieres usarlas, lo puedes hacer. Y a mí, bueno, mi sugerencia es que las utilicen. Pueden utilizar la primera o la segunda. La primera es mucho más específica que la segunda, pero las dos son bien fáciles de utilizar para que puedan hacer sus referencias. Bueno, eso es todo por ahora. Espero que les hayan servido estos tips para la escritura de su ensayo. Espero sus ensayos, espero los avances para que pueda hacer correcciones y algunas observaciones que seguramente les van a ser de utilidad. Y nos vemos en las sesiones virtuales.